Padre, Señor, te queremos dar infinitas gracias. Tú eres bueno, Señor. Tú eres nuestro Dios. Y, Señor, queremos pedirte en el nombre de Cristo Jesús que ilumine nuestras mentes, que nos haga, Señor, buenos líderes, líderes ejemplares, Señor, que reflejen tu nombre y que podamos recibir esta noche tu palabra como una enseñanza de vida, acorde a cada uno de tus principios para poderlo aplicar a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, lo necesitamos. Y bendice a cada persona que se conecta en el nombre precioso de Cristo Jesús. Que sea tu palabra como esa semilla que caiga en nuestro corazón, en nuestra mente, y que dé fruto, que crezca y que dé fruto al 100%. Te lo pedimos, Señor amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Espero que esta conferencia, que este mensaje pueda ser de grande bendición para cada uno de nosotros y que podamos aprender, que podamos recibir la palabra y que la podamos poner, lo más importante, en práctica. Así que vamos a empezar. 4 características de un buen líder como padre para nuestro modelo en familia. Ser un buen líder para nuestra familia, hoy en día, para nosotros como hombres, déjenme decirles algo, y tengo que hablar con toda honestidad. Realmente es un reto demasiado grande para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque, bueno, para que nosotros podamos ser padres ejemplares, líderes ejemplares como hombres, padres de familia, buenos esposos, a ustedes, de veras, demanda que nosotros los hombres seamos y tengamos un reto bastante alto. Demanda que nosotros seamos líderes proveedores económicamente, pero también que seamos proveedores de amor, de entendimiento en nuestro hogar, que seamos honestos, que seamos modelo de integridad, que seamos humildes y que no seamos arrogantes, que seamos responsables, y demanda verdaderamente muchas otras cualidades más. La verdad, nosotros no sabemos al 100% cómo serlo. Y esta exigencia que demanda de nosotros es demasiado alta. Por eso nosotros, para poder ser ese líder que Dios quiere que seamos, nosotros debemos de recurrir al mejor líder de líderes, al maestro por excelencia, para que podamos aprender de él. Es la única forma como nosotros de alguna manera podamos satisfacer las necesidades que nos son impuestas a través de esta sociedad, a través de nuestra familia, a través de nuestros familiares, a través inclusive de las mismas demandas que nosotros mismos muchas veces nos podemos hacer. Es importante que vayamos al maestro para que de él aprendamos cómo verdaderamente ser un líder que refleje ese liderazgo que nos exige hoy en día esta sociedad. Y principalmente que podamos cumplir el liderazgo, que podamos desempeñarnos en el papel que Dios quiere que hagamos. Lo cierto es que como líderes que somos, porque cada uno de nosotros somos líderes, con el simple hecho de ser hombre, dice la palabra de Dios, Él te ha puesto como cabeza. Así dice la palabra de Dios, Él te ha puesto como cabeza, Él te ha puesto como un líder. Tú debes de ejercer esa influencia sobre las demás personas y principalmente sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu esposa. Cada uno de ellos para ti son personas que te admiran y que desean que puedas cumplir a cabalidad ese liderazgo que Dios ha demandado de ti. Así que lo más importante es que nosotros podamos comprender que la única forma de poder desempeñar bien ese liderazgo es que nosotros podamos comprometernos y estar conectados con Dios. Es la única forma como nosotros verdaderamente podemos llegar a cumplir con ese papel de liderazgo que nos están exigiendo día a día. Y para cumplir bien con nuestro papel, ese papel de líder que ha sido designado por Dios, es necesario que seamos ejemplo. ¿Saben algo? Yo quiero aquí hacer una aclaración. Un líder, y siempre está aquí esta parte, ¿verdad? ¿Un líder nace o se hace? Pues bueno, déjenme decirle que realmente para dar respuesta a esta interrogante, que siempre se hace, un líder nace.
Un líder nace con esas cualidades natas de poder influir sobre las demás personas. Pero también déjenme decirles algo, un líder se hace. Porque cuando una persona, así como nace siendo líder, pero también una persona no teniendo las cualidades de un líder puede llegar a ser un líder al ser colocado en una posición de poder, al ser posicionado en esa posición que va a reflejar una autoridad o un poder de influencia sobre otras personas. Recordemos que el liderazgo es influencia. Y el liderazgo es aquella cualidad que nosotros tenemos sobre poder elegir, poder dirigir, poder influir sobre las demás personas. Pero déjenme decirle algo, todos, cada uno de nosotros somos líderes. ¿Por qué? Porque Dios dice, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón. Y tú, varón, como yo, dice, somos cabeza de nuestra esposa. Es decir, ejercemos esa función de liderazgo. Querramos o no aceptarlo, Dios nos ha puesto a nosotros en esa función de liderazgo sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar. Y debemos de ejercer nuestro papel de la mejor manera posible. Y para que nosotros podamos ejercer bien este papel de liderazgo designado por Dios, es necesario que podamos ser ejemplo y que podamos cumplir y desarrollar ese papel tan importante como Dios quiere que lo hagamos. Y lo primero que nosotros debemos de entender es que nosotros debemos de cumplir fielmente con lo que Dios nos ordena hacer. ¿Y qué es lo que Dios principalmente nos pide que hagamos? Miren, una vez le preguntaron a Jesús acerca de cuál es aquel mandamiento más importante. Y déjenme decirles algo, en Mateo 22:37 en adelante, Jesús responde esta pregunta de una manera muy categórica y le dice de esta manera, miren, número 1, tú debes de amar al Señor tu Dios y debes de hacerlo con todo tu corazón y debes de hacerlo con toda tu alma y debes de hacerlo con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. ¿Cuál es? Amar a Dios. Y el segundo lo dice de una manera muy enfática y muy puntual, es muy semejante. Tú debes de amar a Dios, tú debes de, amar a tu prójimo como si tu prójimo fueras tú. Tú debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, y aquí la responde, depende toda la ley y los profetas. Entonces la palabra de Dios nos insta a que si nosotros, que nosotros, número 1, debemos, para ser un buen líder, comprender cuáles son estos dos mandamientos más importantes. Número 1, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y número 2, amar a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Si aplicamos este modelo de liderazgo para nuestra familia, ese prójimo va a ser nuestra esposa, pero también van a ser nuestros hijos. Y debemos de tratar a nuestra esposa, a nuestros hijos, como si ellos fuéramos nosotros mismos, como a nosotros nos gustaría que nos trataran. Es importante entonces amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Estos son los dos mandamientos importantes. Y cuando hablamos de que si verdaderamente yo amo a Dios, la palabra de Dios nos dice esto. Si tú amas a Dios y si nosotros decimos que amamos a Dios, nosotros debemos de obedecer sus mandamientos. En Juan 14:21 nos dice de esta manera, el que realmente me ama, él me ama a mí, dice Dios, conoce mis mandamientos y los obedece. Y mi Padre amará al que me ame y yo también lo amaré y le mostraré y me mostraré a él. Cuando yo amo a Dios, yo debo de demostrarlo poniendo por obra y cumpliendo todo, absolutamente todo lo que me dice su palabra, sus mandamientos. Y para ello yo debo de conocerlos, porque dice su palabra, el que me ama, conoce mis mandamientos. Yo debo de leer, yo debo de perseverar, yo debo de congregarme. Y en estos tiempos dicen congregarnos, ¿verdad? Como lo estamos haciendo hoy a través de Zoom o a través de Facebook. No dejando de congregarnos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Yo debo de conocer la palabra de Dios, lo que dice su palabra de Dios, para que de esa manera yo pueda ponerlo en práctica, yo pueda ponerla por obra. El que realmente me ama y quiere cumplir con este más grande mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas, debe de conocer mis mandamientos, ponerlos en práctica y debe de obedecerlos.
Y si tú haces esto, dice la palabra de Dios, mi Padre, Dios, te amará a ti, pero yo también te amaré y me mostraré a ti, me mostraré benevolente, me mostraré complaciente. Y ¿sabes algo? La bendición de nuestro buen Padre Celestial estará con nosotros todos los días hasta el final. Así lo ha prometido Él. Así que yo debo de amar a Dios con todo mi ser, con todo lo que soy. Y lo segundo, yo debo de amar a mi prójimo como me gustaría que a mí me trataran. Y para ser ejemplo, cada uno de nosotros debe de ser ejemplo en aquello que le gustaría que los otros fueran. Es decir, que al ser un buen ejemplo, nosotros debemos de serlo con todo nuestro corazón. En Primera de Corintios, miren qué grande reto es esto. Primera de Corintios 11:1, la palabra de Dios dice así: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¡Wow! Este es el modelo de liderazgo que verdaderamente se refleja a través del ejemplo. Sean imitadores. Yo debo de ser imitador de Dios. Y yo debo de ponerme como ejemplo para que mis hijos, mi esposa, las personas con las cuales me reúno, comparto, me relaciono. Si alguien quiere ser igual a mí es porque yo soy igual que Dios. Yo trato de ser igual que Dios. Entonces esto es algo muy imitadores y yo debo de comprometerme, imitar a mi líder por excelencia, que es Cristo Jesús. Es nuestra responsabilidad que nosotros como hombres, como padres y como esposos debamos de tener una conducta moral tal que pueda invitar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a otros varones, a que sean como yo, porque yo estoy siendo igual que mi Padre Celestial. Ser un modelo de liderazgo. Esto es necesario para poder cumplir con nuestro papel, para poder cumplir con nuestro papel de líder designado por Dios. Esto es completamente necesario. Ser ejemplo es necesario para cumplir bien con nuestro papel de líder designado por Dios. Es completamente necesario. Bien, así que hoy vamos a hablar acerca de este modelo de liderazgo que tenemos para esta reunión y vamos a estar hablando acerca de vamos a estar hablando acerca de 4 características de un buen líder. 4 características de un buen líder. Para poder empezar, vamos a hablar acerca de la primera cualidad y es que yo debo de permanecer enfocado. Yo debo de permanecer enfocado. Esta es una cualidad de todo líder. ¿Saben algo? En estos tiempos que estamos viviendo del COVID-19, algo que es muy importante es que tú siempre estés enfocado. Muchas personas me preguntan y me dicen, pero mire, ¿y usted cómo le hace para poder estar siempre, pues bueno, alegre, siempre transmitiendo ese gozo, siempre transmitiendo ese bienestar? Miren ustedes, yo lo que hago es permanecer enfocado. Yo sé que debo de estar enfocado, número 1, en mi relación con Dios, en mi lectura con la palabra, tener ese tiempo de intimidad con Dios. Yo debo de permanecer enfocado. Yo no puedo desenfocarme. Si yo tan solamente me desenfoco de las cosas que yo necesito hacer y que son cruciales para mi vida, para la vida de la iglesia, para la congregación, para la edificación y la bendición de muchas personas, definitivamente si yo no permaneciera enfocado, como ese borrador, fácilmente se borra la meta. Fácilmente pierdo el rumbo. Y fácilmente estaría hablando pamplinas, en otras palabras, y no estaría hablando la palabra de Dios. Pero si yo tan solamente me distraigo, enfocándome en estar que mi mente se ocupe de estar viendo tantas noticias, tantos medicamentos para cómo curar el COVID, tanto de los efectos que esto conduce, tanto de los malestares y cómo yo lo puedo identificar. ¿Saben algo? Mi mente hasta se puede llegar a pensar de que inclusive yo puedo tener el virus y puedo adquirir esa enfermedad de una manera psicosomática cuando realmente no lo tengo. Así que yo debo de permanecer enfocado. Mi compromiso como líder es permanecer enfocado y Dios es quien me marca el rumbo aquí a través de su palabra, a través de los designios que Él quiere que yo haga.
Toda cualidad de un líder es permanecer enfocado, evitar cualquier distracción en los negocios, en tu familia, como padre, como líder espiritual. Tú debes de permanecer enfocado. Como líder de una organización, tu deber es permanecer enfocado. No te puedes dar el lujo de desenfocarte. Te pierdes y cualquier camino, tú puedes decir que te lleva a Roma. En la realidad, no todos los caminos nos conducen a Roma. Así que un buen líder tiene que permanecer enfocado. ¿Cuáles son las cosas importantes que Dios ha dejado para ti que tú hagas como líder? ¿Cuáles son tus funciones primordiales que tú debes de hacer en casa? Y en esas tú debes de enfocarte. Se ha dicho que el liderazgo trata de tomar decisiones importantes, pero realmente el líder que toma decisiones importantes muchas veces son poco populares. Y esta es una gran verdad, porque cuando tú como líder tomas decisiones que son importantes, que son trascendentales, a mucha gente no le va a gustar esas decisiones. Pero cuando tú estás enfocado, tú sabes hacia dónde vas y tú sabes hacia dónde estás dirigiendo el barco, porque el barco principalmente lo dirige Dios, pero tú en este momento tú tienes el timón para poder desviarte a la izquierda o a la derecha o permanecer en la ruta designada por Dios que tú quieres que hagas. Cualquier líder que no permanece enfocado, ciertamente, déjame decirte algo, va a llevar a su organización, a su familia, a la comunidad que dependa de él por una vía que realmente muchas veces no es el camino trazado por Dios, ni mucho menos que pueda cumplir con el propósito que Dios tenía para él. Así que no olvidemos que el no permanecer enfocados muchas veces nos resta importancia a esto. Debemos de comprender que esto le va a restar importancia al enfoque. Para ser un gran líder, tú no puedes enfocarte en cosas pequeñas y tampoco debes de enfocarte en aquellas cosas que te distraigan o que tienen poca relevancia. Simple y sencillamente debes de permanecer enfocado en la visión y en las cosas que son lo más importante. Para atender las cosas críticas, debe desarrollar inclusive cierta ignorancia selectiva. De otra manera, lo trivial te va a ahogar. Y para permanecer enfocado, es necesario que tengas bien definida la visión. Hacia dónde tú quieres llegar, hacia dónde tu Padre Celestial quiere que tú vayas, hacia dónde tú como padre de familia quieres conducirla. A la organización, a cualquier persona que tú ejerzas influencia, tú debes de tener una visión bien clara, bien definida, escrita. Porque dice la palabra de Dios, escribe la visión porque tarde o temprano esa visión se cumplirá. En Mateo 6:23 nos dice la palabra de Dios, 6:22 al 23. En la versión NBI nos dice la palabra de Dios. El ojo, que es el capaz de ver la visión, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero en el versículo 23, si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. No vas a ver hacia dónde ir. Si la luz que hay en ti es oscuridad, wow, qué densa oscuridad. Qué densa oscuridad. Tú como líder debes de permanecer enfocado, saber lo que tienes que hacer. Miren, hoy en día, con todo respeto lo digo, porque hay mujeres que la madre siempre es sobreprotectora. Eso es algo que debemos de entenderlo. Es protectora, pero hay muchas mujeres que son sobreprotectoras y sobreprotegen tanto que realmente le dicen al esposo, mira, quédate en casa, no vayas a trabajar. ¿Cuál es tu deber como hombre? ¿Cuál es la visión que Dios te ha dado como hombre? Sí, cuando Dios puso a Adán en el huerto, le dijo, ok, Adán, lo vas ahora a labrar y lo vas a guardar, lo vas a proteger, pero lo vas a labrar, vas a trabajar con tus manos, vas a producir y vas a ver que todo esto también produzca fruto. Trabajarás. Es una función que es parte nuestra. Y nosotros como hombres no debemos de quedarnos sobre esa protección de nuestra esposa, que muchas veces nos dice, pero no vayas a trabajar y no vayas a hacer algo. Yo creo que es importante salir a trabajar, pero con toda la prudencia y extremar todas las precauciones, distanciamiento, lavamiento de manos, constantemente, medir las temperaturas, todos los protocolarios que ha puesto la Organización Mundial de la Salud, hagámoslo y si podemos aún más.
Pero es importante que podamos permanecer enfocados en cuáles son nuestros roles como hombres. Pero también hay algo muy importante, que en esta palabra que nos dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Y si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. También nos habla acerca de una visión espiritual. Lo anterior era un paréntesis, pero también aquí nos habla acerca de una visión espiritual. Y esta es nuestra capacidad de ver con claridad lo que Dios quiere que nosotros hagamos y ver el mundo a través de sus ojos. ¿Por qué? Porque no todo es material. Porque nosotros también debemos de tener una visión que sea una visión espiritual, una visión que nos conduzca a Dios. Y para eso yo debo de estar enfocado y saber discernir exactamente cuál debe de ser mi prioridad. La palabra de Dios nos dice, miren, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, en Mateo 6:33. Y todo lo demás, nos dice la palabra de Dios, no será añadido. ¿Y a qué son estas cosas? También nos habla acerca de las cosas materiales. Pero todo lo demás, las cosas que queramos tener, ¿verdad? Y que Dios conoce los anhelos de nuestro corazón, si está en su buena y agradable voluntad, Dios nos lo va a conceder. Pero tú como líder, tú no debes de nunca perder el enfoque, ni permitir que otras personas o tú mismo lo borre a través de distraerte con cosas que realmente no tengan tanta importancia. Y ese discernimiento espiritual muchas veces puede ser opacado fácilmente cuando nosotros nos dejamos llevar por esos deseos mundanos, por los intereses y metas que muchas veces son egoístas y que bloquean la visión de Dios, que Dios nos está poniendo para cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros nos volvemos a Dios y cuando nosotros comprendemos que nuestra prioridad, que nuestro enfoque primario debe de ser agradar a Dios, servir a Dios, y esta es la mejor manera que nosotros podemos reenfocar y permanecer enfocados en la visión que Dios quiere que nosotros hagamos. El buen ojo o una buena visión de enfoque es aquella que se fija en Cristo Jesús y que hace lo que Él quiere que nosotros hagamos. El segundo punto, la segunda característica de un buen líder es que nosotros como líderes podamos ser transmisores de confianza, que nosotros podamos transmitir confianza. Y para que nosotros podamos transmitir confianza, nosotros primeramente tenemos que ser confiables. Un buen líder gana seguidores e inspira confianza al tener una visión clara, al permanecer enfocado, pero también al tener empatía y ser un buen maestro. Al tener empatía y podernos interesar objetivamente con quienes nosotros ejercemos esa confianza. Así que esto es algo muy importante. Me están pidiendo aquí el enlace para la reunión. Vamos a ver si lo puedo reenviar. Perdón por un momentito. Solo hago esto. Ok, ahí estamos. Listo. Perdón por la distracción. Entonces, un líder tiene que tener confianza y tiene que ser confiable. A la vez que tiene que tener esa meta bien definida, también no debe de perder la empatía, porque muchas veces nos enfocamos tanto o nos obsesionamos tanto por cumplir la visión que realmente dejamos de ser empáticos, dejamos de ser misericordiosos o de tener ese amor para ponerlo en acción. En estos tiempos de incertidumbre por la pandemia, nosotros como líderes y cabezas de hogar debemos de ser totalmente confiables. ¿Tenemos todas las interrogantes de la vida? No lo tenemos. Por eso les digo, las exigencias que hoy en día se nos ponen a nosotros como hombres son bastante demandantes y demasiado altas. Y ellos, todos nuestros seguidores, nuestra esposa, inclusive nuestros hijos, ellos piensan que nosotros podemos tener todas las respuestas a las interrogantes de esta vida. Y la verdad es que no las sabemos. Y como líderes, también ellos querrán saber, pero mira, ¿y qué va a suceder en el futuro? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo nos vamos a reintegrar? ¿Saben algo? No lo sabemos. Y tenemos que ser totalmente claros, transparentes, honestos. Y eso también va a denotar esa respuesta. Pero ¿saben algo? Como nosotros, como líderes inteligentes, como varones de Dios, nosotros sí podemos y conocemos a quien sí tiene todas las respuestas. Y sabemos a quién acudir en esos momentos que nosotros necesitamos aprender de él. La palabra de Dios nos dice, ¿alguno tiene falta de sabiduría? Bueno, pídala a Dios, el cual se la va a dar abundantemente y se la va a dar sin reproche. Pero pídala a Dios.
Nuestro deber es acudir a Dios. Si nosotros queremos mostrarnos confiables y que podamos transmitir esa confianza a nuestros seres queridos, nosotros debemos de asumir esa posición que no lo sabemos todo, pero que sí podemos, pero que sí sabemos quién tiene todas las respuestas. Y quien tiene todas las respuestas es nuestro líder por excelencia, Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Así que sabemos a quién acudir y que ha sido el mejor líder que ha existido, que existe hoy en día y que existirá. Es el único que puede guiar nuestra vida. Es el único en quien realmente nosotros podemos confiar. Y es Jesucristo. Y Él es el único que nos puede hacer verdaderamente líderes confiables cuando ponemos toda nuestra mirada, atención y esperanza en Él. Ahora bien, ¿en qué áreas se nos pide a nosotros como líderes que seamos confiables? Bueno, en primer lugar se nos pide, como ya lo habíamos dicho antes, que seamos líderes confiables en la provisión. ¿Y proveedores de qué? Pues bueno, sí. Número 1, de seguridad. Las personas a las cuales tú lideras van a esperar en ti que tú les brindes seguridad. Eso espera toda persona acerca de un líder. Y tú como líder debes de estar dispuesto, capacitarte para poder transmitir esa seguridad. Número 2, también las personas van a estar esperando que tú les proveas de alimento, tu familia o la organización con la cual a la cual tú te debes. Van a estar enfocados a que tú les proveas de alimento, que tú les proveas de techo, que tú les proveas de cuidado, de protección, pero que también tú les proveas de amor y de descanso, no solamente físico también, sino de un descanso espiritual, donde sus almas, donde su espíritu pueda descansar y sentirse completamente seguro. Así que el líder, como hombres, nosotros como hombres llevamos esas exigencias y demandas bastante altas, pero podemos acudir hacia nuestro Dios. En Mateo 6:26, en la Nueva Versión Internacional, dice de esta manera: fíjense. Y cuando nos habla acerca de fijar, tiene que ver con ese seteo que nosotros debemos de hacer. Dice, fíjense, pongan bien su mirada, ¿verdad? Haciendo alusión a que el líder debe de estar enfocado, pero que también debe de ser confiable. Fíjense en las aves del cielo. Ellas, fíjense bien, ellas no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graderos. Sin embargo, su Padre, el Padre Celestial, las alimenta. Y esto es confianza. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¡Wow! ¡Qué palabra! Yo como padre, yo como líder, yo debo de transmitir confianza, pero esa confianza no depende de mí. Eso es lo que te quiero transmitir esta noche. Que esa confianza no depende de mí, depende de Dios. Depende de Dios absolutamente. Yo debo de poner mi mirada en Dios. Yo debo de ver las cosas como Dios me demuestra que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y si yo me doy cuenta y si yo las guardo en mi corazón de que Dios tiene cuidado aún de esas pequeñas cosas. Dice la palabra de Dios, aún de nuestros cabellos están todos contados. Wow. Y eso, wow, me da descanso porque cada día estoy menos, ¿verdad ustedes? Pero realmente me da descanso en que Dios cuida de mí. Y si Dios cuida de mí, si Dios cuida de esas aves, ¿cómo no va a cuidar también de mi familia? Es cierto, yo soy el responsable de proveer, pero esa provisión no depende de mí, depende de mi Padre Celestial. Él sabe las pruebas que me hace pasar y hace pasar a mi familia para que yo dependa más de Él. Yo como líder, yo debo de transmitir confianza, pero mi confianza, esa confianza que yo voy a transmitir, se basa en la confianza que yo tengo en mi Padre Celestial, porque las cosas no dependen de mí, las cosas dependen de Dios. Claro, yo debo de hacer mi mayor esfuerzo, como Dios le dijo a Abraham, ese huerto que tienes ahí enfrente, lo vas a labrar, lo vas a trabajar, con el sudor de tu frente vas a comer de él. Claro, ese es mi deber. Y yo tengo que estar enfocado, pero mi confianza debe estar puesta en Dios. Yo no puedo hacer todas las cosas, pero dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo, porque es Él quien me fortalece. No soy yo, depende de Él. Pero yo debo de hacer mi parte y debo de ser confiable. No sé si me estoy explicando en este punto, pero yo tengo que ser totalmente confiable. Voy a cumplir con el rol que como líder me corresponde. Y en el nombre de Dios, en sus fuerzas, voy a ser capaz de poderlo hacer, porque es Él quien me provee.
Pues bueno, déjenme decirles algo y hablarles también de este punto que es muy importante. Como líderes confiables, primero entonces nosotros tenemos que reconocer en quién nosotros estamos poniendo nuestra confianza. Porque nosotros como líderes espirituales ponemos nuestra confianza en X o Y. Pero nosotros debemos de estar 100% seguros en quién nosotros estamos poniendo nuestra confianza y por qué nosotros lo estamos haciendo. Y esto quiero llevarlos a varios enfoques. ¿En qué normalmente el hombre pone toda su confianza? Número uno, ¿en quién pone toda su confianza? Muchas veces en el dinero. Eso es totalmente cierto. Pone su confianza en cuánto yo voy a percibir mes a mes. ¿Cuánto yo voy a percibir ahorita a final de mes? Y pongo mi confianza en eso para que pueda subsistir el siguiente mes o el siguiente tiempo. ¿Cuánto yo voy a ganar en un negocio? Pone su confianza en lo que vas a recibir, en qué son las cosas que nosotros vemos tangibles, como lo es el dinero. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto al dinero? Proverbios 23:5. En la Reina Valera nos lo dice de esta manera. Has de poner, escúchalo bien, tú como líder, vas a poner tu confianza en las riquezas, vas a poner tu mirada, tu enfoque en las riquezas, siendo estas ningunas. Porque sabes algo, a estas riquezas de repente le van a salir alas y van a salir volando al cielo. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces nosotros como líderes tenemos que saber exactamente en quién nosotros estamos poniendo nuestra confianza. Y déjame decirte algo, el poner la confianza en el dinero es la fuente más miserable que tú puedas tener en donde tú vas a poner tu confianza. Tú y yo estamos llamados a no poner nuestra confianza en el dinero, en las cosas materiales que podamos tener, porque ese dinero ciertamente sale volando y van a desaparecer. Pon tu confianza en Dios. Descansa en el Señor. Él es el único que te puede mantener a salvo, seguro y con provisión, con una provisión integral para tu vida. Pon tu confianza en Dios. No pongas tu esperanza en el dinero. Número 2. Perdonen, todo esto me emociona, pero realmente no es que los esté regañando ni que me esté regañando a mí mismo, jamás. Perdón. Pero ¿saben algo? Debemos de poner nuestra confianza en Dios. Todo esto me emociona, porque ese es el mensaje. Que tú como líder, tú debes de saber en quién vas a poner tu confianza. Porque tú como líder estás guiando a tu familia. Tú como líder estás guiando a toda una organización. Pero ¿en quién estás poniendo tu confianza? En el dinero no lo puedes poner. Hoy te hago un alto. Hoy te hago un alto. Y Dios te quiere hacer un alto para que pongas toda tu confianza en Dios. ¿Pones tu confianza como líder en las cosas materiales? Como carros, casas, sueldos, puntos. ¡Wow! No. La palabra de Dios nos dice, no debes de poner tu confianza en estas cosas, en las cosas materiales, en los carros que puedas tener. ¿Sabes algo? Salmos 27 nos dice de esta manera. Unos confían en carros, unos líderes confían en sus carros, otros confían en sus caballos. Pero ¿sabes algo? Aquí está el contraste, aquí está la diferencia. Pero nosotros, los que creemos en Dios, confiamos en Dios y adoramos su santo nombre. Confiamos en Dios y adoramos su santo nombre. No debemos de poner nuestra confianza ni en esos carros, ni en esos caballos, ni en las casas que podamos tener, ni en los edificios que podamos tener, ni en los yates, ni en los aviones. Wow, que nos escuchara saber qué va a pensar y creer de nosotros. Pero en otras palabras, vamos, no pongas tu confianza en las cosas materiales. Pon tu confianza solamente en Jesucristo. Pon tu confianza en Dios. Ni en las motos, Fernando. Ni en las motos. ¡Wow! Esos son caballos. Pongamos toda nuestra confianza en Dios, en lo que dice su palabra. Es lo único que nos va a sacar adelante. Y nosotros como líderes debemos de ser totalmente confiables. Nosotros debemos de saber cuál es el verdadero camino, la verdad y la vida, en la cual nadie va a llegar al Padre si no es por Él. Yo debo de poner toda mi confianza absolutamente solamente en Jesucristo. Es lo único que puede sacarme adelante. Y es lo único con lo cual yo puedo guiar a mi familia para que salgamos adelante en medio de esta situación que estamos viviendo. Hoy y siempre pongamos nuestra confianza en Dios. Pero también nosotros podemos poner nuestra esperanza en las personas y podemos decirle, miren, es que ¿saben qué es lo que pasa? Es esto, que cuando yo pongo nuestra confianza en el dinero, mira, no te preocupes, con lo que tengo en el banco nos alcanza.
con lo que yo tengo ahora en los carros, en las posiciones. Voy a vender un carro y ahí vamos a salir de estos apuros. ¿Ah? Voy a vender la casa y ahí vamos a salir. No, 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 no. No pongas tu confianza. ¿Eh? Pero hay otra confianza que nos dice, miren, ¿sabes qué? Ahí vas a ver, esta persona nos va a ayudar. No pongas tu confianza en las personas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Esto lo dice Dios. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Es decir, que quita su confianza para ponerla en un hombre. Y muchas veces nosotros como líderes en nuestro hogar podemos decir y poner nuestra confianza en un hombre. Es otro error, es el tercer error. No debemos de poner nuestra confianza en el dinero, no debemos de poner nuestra confianza en las cosas materiales como carros, casas, sueldos, puntos. No debemos de poner nuestra confianza tampoco, número 3, en las personas. Las personas ciertamente fallan, pero Dios nunca nos va a fallar. Y lo cuarto, no debemos de poner nuestra confianza en las circunstancias o en los tiempos que esperamos que vayan a suceder o que vayan a vivir, o en las circunstancias de un gobierno o qué sé yo. Pon tu confianza en Dios. Santiago 4, empezando en el versículo 13, nos habla y nos dice de esta manera, empezando el versículo 13 al 16. Ahora escuchen esto. Ustedes, los que ponen su confianza en las circunstancias, en los negocios, en los tiempos, hoy y mañana iremos a tal ciudad o tal o cual ciudad y pasaremos ahí un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera ustedes saben lo que va a suceder mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes, cada uno de nosotros, somos como la niebla que se aparece por un momento y tarde y ¿saben algo? Luego se desvanece. Más bien debieran de decir, si el Señor quiere, poniendo nuestra confianza otra vez en Dios, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¡Wow! ¡Qué enseñanza de vida! ¡Qué enseñanza de vida! ¿Ah? Pero ahora, miren, ¿se jactan en qué? En sus fanfarronerías. Se jactan en esas fanfarronerías y toda jactancia es mala. No pongas tu confianza en los negocios o en las circunstancias o en los tiempos. No lo hagas. Pon toda tu confianza en Dios. Dios es el único que puede sacarte adelante en medio de cualquier circunstancia que puedas estar pasando. Y eso te va a hacer un líder confiable, que vas a transmitir una confianza, porque dependes específicamente de Dios, que nunca nos va a fallar. Así que nosotros debemos de ser confiables y transmitir confianza a las demás personas. Esto es algo muy importante. Número 3. Aspecto número 3. Nosotros como líderes, como buenos líderes, debemos de ser transparentes. Como líderes nosotros debemos de ser transparentes. Esto es una cualidad muy importante. Y aquí yo tengo que darle honra a quien honor merece. Déjenme decirles algo. Yo antes, en mi tiempo, cuando cuando empezaba en esta vida, en el ámbito de los negocios y en esa etapa de mi adolescencia y también de los negocios, yo no era tan transparente. Siempre fui honesto. Pero transparente, ¿saben algo? Me costaba. Porque a veces yo ocultaba las cosas. Las ocultaba. Y no querían que las demás personas se enteraran de que algunas cosas no me salían bien. Que ¿saben algo? Nosotros llevamos esa carga. Por eso les digo que nosotros como líderes llevamos unas exigencias, unas demandas demasiado altas. Porque tú como hombre siempre tienes que estar bien. Tú como hombre tienes que estar muy bien posicionado y tienes que ser, wow, no es cierto. No es cierto. No todos los tiempos tú puedes estar y que te salgan las cosas bien. Debemos de ser realistas. Pero debemos de aprender a descansar en el Señor. Y entonces, como antes, yo no había recibido todavía a Cristo Jesús, pero en ese tiempo, en ese entonces, yo vivía en base a cómo vivía este mundo. Y este mundo vive de apariencias, así como lo oyen. Vive de apariencias, no son totalmente transparentes. Se van a tomar una foto, ahí están que maquillándose, y poniéndole el mejor filtro. Eso no es ser transparente. En los negocios muchas veces hasta se fanfarronea, no somos transparentes. Somos demasiado positivos. Queremos alcanzar los mejores resultados, pero realmente estas cosas pueden suceder.
No te quiero decir que no tengas esa meta de querer anhelos, de querer anhelar mucho más. Perfecto si lo quieres hacer, pero debemos de ser realistas. Y cuando las cosas no salen bien, debes de ser realista y ser totalmente transparente. Esa es una buena cualidad de un líder, que en su organización, que en su empresa, que en la iglesia, que con su familia se sientan a la mesa y dicen, miren chicos, perdónenme, pero las cosas no salieron como yo esperaba. Yo tengo que hablar con mi esposa, con mi hija y decirles, hablar en la mesa, miren, yo esperaba en este negocio ganar tanto, pero la verdad, tuvimos unas pérdidas, tuvimos unas pérdidas y eso es ser transparente, es ser humano, ser realista, saber que en la vida no toda la vez gana, que también hay pérdidas, pero que esas pérdidas nos enseñan para poderlas superar, aprender la enseñanza de vida que Dios quiere que tengamos, que podamos poner toda nuestra confianza en Dios y que las podamos superar con las fuerzas que nos da, con la sabiduría que nos da. Así que esto es algo muy importante, ser transparentes. Y ¿saben algo? Honor a quien honor merece. Y aquí yo me quito el sombrero. ¿Y saben por quién? Por mi suegro. Porque mi suegro me enseñó a ser transparente. El mundo no me enseñó a ser transparente, pero el ejemplo de mi suegro me enseñó a ser transparente. Él llegaba, y no sé si en estos momentos me está escuchando, pero suegro, yo lo quiero honrar y lo quiero bendecir porque usted me enseñó la transparencia. Cuando yo llegaba a visitar a Mildred, quien ahora es mi esposa, en aquel tiempo éramos novios. Yo tenía alrededor de 17, 18 años, por ahí, 18 años tal vez. Y ¿saben algo? Nos sentábamos a la mesa a cenar, pero mientras estábamos comiendo esa rica cena, ¿verdad? Con amor, ¿verdad? Él a veces llevaba los problemas de la empresa ahí, a esa mesa. Y decían, miren, las cosas no salieron como yo esperaba. En estos momentos no se está vendiendo lo que necesitábamos y estamos inclusive a veces teniendo pérdidas. ¿Qué voy a hacer? Chica, miren ustedes, para mí eso, que era algo que este mundo nunca me va a enseñar, ¿verdad? Donde todo es un supuesto éxito material, donde todas las cosas salen bien, donde tú nunca tienes pérdidas, tú siempre vas arriba, positivo, 100 puntos, el campeón de los campeones. Mi suegro llegaba a la mesa y decía eso. Yo no sé si lo llevaba a la mesa, no sé, esto es un paréntesis, ¿verdad? Pero no sé si mi suegro lo llevaba a la mesa porque ahí estaba yo y esperaba de mí otra idea, tal vez con otra mentalidad de cómo poder hacer negocios, pero realmente, ¿saben qué era lo que sucedía? Que su esposa, quien ahora es mi esposa, Mildred, su hija, y los demás que estábamos en la mesa, todos empezábamos a participar. Y decíamos, si este problema es de la familia, lo vamos a resolver juntos como familia. Y eso a mí me enseñó a ser transparente. Me enseñó a ser transparente. Por eso yo quiero honrar la vida de mi suegro. Quien yo sé no es un suegro perfecto. Yo como yerno no lo soy. Yo como hombre, como líder, soy falible. Fallo. Pero Dios nunca me falla. Y Dios tiene los mejores planes para mi vida. Cuando yo decido confiar en Dios, todas las cosas, dice su palabra, no importa cómo sean, siempre me van a obrar para bien. Y yo puedo descansar en esa promesa de Romanos 8:28, que todas las cosas me van a obrar para bien. Pero esta palabra de ser transparente, el concepto es como cuando tú utilizas una máscara. Y esto es falsedad. Tú no eres realmente quien tú eres. Esto es, en otras palabras, hipocresía. Por eso en Efesios 4:25 nos dice la palabra de Dios. Por eso, ustedes ya no deben de mentirse los unos a los otros siendo hipócritas. Ya no deben de mentirse. Ya no deben de ser hipócritas. Ya deben de ser transparentes. Todos nosotros somos miembros de un solo cuerpo, de un mismo cuerpo. Así que digan la verdad, sean transparentes siempre. Eso es lo que lo dice la palabra de Dios en esta traducción de la palabra de Dios en Efesios 4:25. Dejen de mentirse, de andar con falsedades, de estar siendo hipócritas los unos con los otros. Todos pertenecemos al mismo cuerpo. Así que digan siempre la verdad, sean transparentes, no importa lo que sea. Y esto, ¿sabes en qué va a redundar? En que te va a hacer un líder mucho más confiable para la organización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si en tu empresa las ventas no están llegando a la meta que tú estás esperando, ¿qué debes de hacer? Comunicarla. ¿Saben algo? Tenemos un problema y debo de ser transparente. No estamos llegando a las metas. Si ustedes quieren ganar y recibir el mismo salario que están teniendo,
debemos de alcanzar las metas. ¿Saben qué es lo que sucede si no llegamos a las metas? Eso es ser transparentes. Esta empresa corre el riesgo de fracasar, de ya no existir. Eso es ser transparente. Hacer esa concientización en las demás personas. Como familia, ¿saben algo? Si tú y yo no nos congregamos virtualmente como lo estamos haciendo algo, vamos a dejar de recibir el consejo de la palabra de Dios, de lo que Él quiere que nosotros hagamos para que podamos salir adelante y victoriosos. Es que es demasiado importante que tengamos un enfoque. El líder debe de estar enfocado, pero también el líder debe de ser confiable y ser totalmente, mostrarse confiable. Pero lo tercero es ser transparente. Hablar claramente el daño que repercute que no estemos siendo alimentados, cuidados espiritualmente. Podemos llegar a un colapso porque dejo de percibir la sabiduría de Dios que Él tiene preparada para que como familia salgamos adelante. Así que esto es algo muy importante. Y yo debo de ser abierto, aún con mis fallas, también con mis éxitos, porque tampoco debo de, no solamente no comentar mis fallas, sino también yo debo de comentar mis éxitos, porque mi éxito es el éxito de toda la organización. Mi éxito es el éxito de mi familia. Y eso es algo que todos tenemos que disfrutar. Así que es algo muy importante. Y cuando yo soy transparente, eso me libera. Porque ¿saben algo? Yo antes cuando vivía, les estoy hablando acerca de los 18 años, de los 18 a los 20 años, yo vivía de una manera no transparente. Y eso cargaba en mí una carga. Eso producía en mí una carga. Porque realmente en cualquier momento tú podías ser descubierto. Gracias a Dios a veces las cosas me salían bien, ¿verdad? Ustedes todavía por la misericordia de Dios. Pero el aprender a ser transparente te va a permitir descansar como líder. No todo es perfecto. Pero vamos a luchar para que las cosas sean lo mejor posible con la ayuda de Dios, poniendo en Dios nuestra confianza. Ok, número 4. Este es el punto más importante y con esto vamos a concluir. El hecho de que yo sea un buen líder, para que tú y yo podamos ser un buen líder, tú debes de ser un modelo o un buen líder espiritual. Este es el punto más importante. De nada sirve todo lo anterior, que lo hagas con excelencia, si no pones tu confianza en Dios y si no estás siendo un buen líder espiritual. Entonces, un buen líder espiritual es aquel líder que depende de Dios, que inspira a otros, principalmente a nuestra familia, a adorar a Dios y que pueda demostrar que es alguien, yo como líder, que confío en Dios plenamente y que pongo mi esperanza y mi confianza solamente en Dios. Al yo poner mi confianza en Dios como mi líder, yo estoy siendo un buen líder espiritual. Porque Dios es la cabeza, dice, de Cristo. Y Cristo es la cabeza de todo varón. Es decir, Dios es el líder espiritual de Cristo, como Cristo es mi líder espiritual. Y si yo quiero ser un buen líder para las demás personas, dice, el hombre es el líder espiritual de su esposa, de sus hijos. Yo debo reconocer el papel, el rol que Dios me ha encomendado, y es de ser un buen líder espiritual. El Salmo 91:3, miren, en la versión, traducción lenguaje actual. Cuando yo soy un buen líder espiritual, yo voy a reconocer varios aspectos. Número 1, y esto me gustó muchísimo, que es el Salmo 91:3, en la traducción lenguaje actual. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos. Yo como buen líder espiritual tengo que reconocer en quién voy a poner mi confianza. ¿Quién me va a ser mi líder espiritual? ¿Quién va a guiar mi vida? Y cuando yo me doy cuenta que solamente Dios es quien me puede librar de los peligros ocultos y de enfermedades mortales, miren ustedes, aquí aunque no sea ninguna persona espiritual, ninguna persona cristiana, solo con leer esto, por lógica, a través de ser inteligente, yo diría, yo pongo mi confianza en Dios. Aún yo no siendo cristiano, yo diría, yo pongo mi confianza en Dios. Porque la Biblia, la palabra de Dios me la asegura y es una palabra verídica. Y dice que si solo Él me puede librar de los peligros ocultos y de enfermedades mortales, como pudiera ser este COVID-19, que aunque tenga un 2% de probabilidad de muerte, aunque sea uno de los menores de riesgos de afección mortal, pero ¿saben algo? Yo pongo mi confianza en Dios. Por inteligencia, por lógica matemática, por como lo quieras tú ver. Pero si yo sé que solo Él, nadie más, me puede librar de los peligros ocultos
y me va a salvar de enfermedades mortales, yo decido poner mi confianza en Dios. Entonces yo como líder espiritual, yo debo de poner mi confianza en Dios. Número 2, Salmo 62:6, traducción lenguaje actual. Solo Él, dice otra vez, solo Dios me da su protección. Solo Dios me da su protección. Solo Él puede salvarme. Con Él jamás yo seré derrotado. Otra vez, por inteligencia natural, yo como líder espiritual, yo debo de poner mi confianza en Dios. ¿Por qué? Porque solo Él dice su palabra, Él me da protección. Solo Él puede salvarme y con Él jamás seré derrotado. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas me obran para bien. Wow, yo decido poner mi confianza en Dios. No lo dudo. Yo como líder espiritual debo de poner mi confianza en mi mejor líder espiritual. No en Mahoma, no en cualquier otro ser u otro Dios con D minúscula, sino en mi Dios, quien ha dado su vida por mí, quien es capaz de librarme de los peligros ocultos de enfermedades mortales, el único que me puede dar su protección, el único que puede salvarme, con el cual jamás seré derrotado y que va a permitir que todas las cosas que sucedan en mi vida me obren para bien. Yo decido poner mi confianza en Dios para poder ser un buen líder espiritual. Entonces, yo como líder espiritual debo de confiar en alguien. Y ese debe de ser siempre Dios. Él debe de ser mi fuente. Él debe de ser mi guía para que yo pueda guiar e inspirar a mis seguidores, a mi familia o a la organización que tenga. Proverbios 1:8 nos dice la palabra de Dios. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Wow, esta palabra es muy importante. Porque dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Saben algo? Aunque nosotros seamos padres, aunque nosotros seamos líderes, pero también nosotros somos hijos de Dios. Dice su palabra que a los que hemos creído en Él, se nos ha dado el derecho, la potestad de ser llamados y de ser hechos hijos de Dios. Yo como hijo, yo debo de escuchar la instrucción de mi Padre Celestial, que es Dios, para que de esa manera yo, con esa guía como líder, reconociendo mi posición de líder, que tengo un líder mayor que Dios, yo pueda también instruir a mi familia. Yo debo de basarme entonces en esa instrucción espiritual que Dios tiene para mí, para que yo también pueda trasladarla a mis hijos. ¿Por qué? Proverbios 6:23. Porque dice, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que nos instruyen. Así que yo debo de poner toda mi confianza en Dios. Por último, tú como líder, la palabra de Dios, y con esto cerramos, nos invita en Proverbios 3, del 5 en adelante, a 3 cosas. Número 1, tú como líder, pon toda tu confianza en Dios. Y no pongas tu confianza en lo mucho que sabes. Versículo 6, y aquí nos da lo segundo. Toma en cuenta siempre a Dios en todo lo que vayas a hacer. Y Él te ayudará en todo. Y número 3, no te creas muy sabio. Versículo 7, no te creas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. ¿Qué palabra más importante para poder ser un buen líder espiritual? Poner toda mi confianza en Dios, tomar en cuenta a Dios en todo lo que vaya a hacer y no creerme muy sabio. Obedecer a Dios, apartarme del mal. Él me va a ayudar en todas las demás cosas. Nuestra determinación es poner nuestra confianza en Dios y buscar su reino, su justicia. Mateo 6:33, mas busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Dios sabe qué necesidades tú tienes, pero debe de permanecer enfocado. Un buen líder siempre está enfocado. Un buen líder debe de ser confiable, debe de transmitir confianza. Un buen líder debe de ser transparente, honesto, sin hipocresía, hablar verdad. Un buen líder debe de ser un buen líder espiritual. Así que nuestras acciones van a hablar siempre más que nuestras palabras. Y esto lo van a ver nuestra esposa, nuestros hijos, las personas a las cuales vamos a poder guiar. Pero nosotros debemos de enseñarle y saber guiar a nuestros hijos, a nuestra esposa, al Dios verdadero que es Cristo Jesús. Vamos, yo te animo a que pongas tu confianza en Dios y que decidas ser un buen líder espiritual poniendo a Dios primeramente. Déjate instruir por Dios si es que quieres instruir a otros. Este es el principio de este mensaje. Nadie puede lograr con sus propios esfuerzos algo
que con la ayuda de Dios, con la intervención divina y milagrosa de Dios puede hacer. Así que yo te animo a que no pierdas la fe, aumenta tu fe. Yo te animo a que aumentes tu fe y que perseveres hasta el final, que pongas toda tu confianza en Dios y que no claudiques y que sepas exactamente hacia el destino final que Dios tiene preparado para ti y para mi vida. Su palabra dice, yo sé, mi Dios, mi líder espiritual, yo sé los pensamientos que tengo acerca de cada uno de vosotros. Y esos pensamientos son pensamientos de bien y no de mal, para que pueda darte y puedas tener un futuro y una esperanza. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro? Vamos a orar y luego vamos a dejar un tiempo de preguntas, comentarios y respuestas. Padre, esta noche te agradecemos porque como varones, aquí un grupo de varones de la iglesia Jesús el Buen Pastor, de la iglesia de la familia JBP, estamos conectados. Este grupo de valientes que estamos dispuestos, Señor, a ser instruidos por ti. Hoy tú nos has enseñado 4 características que debemos de tener como líderes. Debemos de permanecer enfocados, debemos de ser confiables y debemos de ser transparentes. Pero lo más importante es que debemos de tenerte a ti como nuestro líder espiritual, que va a dirigir el rumbo de nuestra vida y de nuestra familia hacia donde vamos. Señor, gracias porque podemos confiar en tus planes, que son los mejores para cada uno de nosotros. Señor, permítenos descansar y permite, Señor Jesús, que podamos poner delante de ti todas nuestras cargas, que muchas veces son cargas demasiadas pesadas, porque nos las impone la misma sociedad, nuestra misma familia. Y sabes algo, nosotros no somos superhéroes. Nosotros no somos personas de hierro. Señor, tú sabes, Padre, que somos sensibles y que muchas veces nos duelen todas las cosas que podemos pasar, todas las situaciones que a veces no nos salen bien, que a veces también nos frustramos. Pero Señor, haznos descansar. Y te ruego, Padre, que nos salves tú, que brindes tu salvación, tu fortaleza, y que siempre podamos nosotros refugiarnos en ti, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a poner toda nuestra confianza en ti y a decidir, Señor Jesús, seguirte todos los días de nuestra vida hasta el fin. No importa, Señor, que a veces no tengamos ganas, Señor, pero te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien nos levante, Señor Jesús, y que yo como líder, o ese líder espiritual, sea el primero en decir: vamos, congreguémonos virtualmente en estos tiempos. No dejemos de ir a la iglesia. Congreguémonos como Dios quiere que lo hagamos. Aprendamos de Él, porque es la lámpara que va a guiar nuestra vida, nuestros caminos. En Él vamos a alcanzar el éxito que Dios tiene prometido para cada uno de nosotros. Vamos, levantémonos y congreguémonos, y que ellos puedan ver en mí un hombre de oración, un hombre que lee la palabra de Dios, un hombre que obedece y un hombre que pone en práctica todos los mandamientos de Dios. De esta manera, dice la palabra de Dios, todo lo que hagas te irá bien y tendrás el éxito asegurado. Señor, gracias por estar con nosotros. Gracias por asegurarnos tu presencia divina y tu victoria. Y aún en medio de los fracasos, de las derrotas que permitas que podamos tener, Señor, que yo pueda ser un líder transparente y que yo pueda ser un líder confiable y definitivamente volver a enfocarme en ti y que nada me separe de ti. Gracias, Señor, por la responsabilidad que me das como varón, pero gracias por la enseñanza que me das, que no estoy solo y que yo puedo poner mi confianza en ti como mi líder, porque yo necesito a alguien a quien seguir, alguien en quien yo depositar mi confianza, y que yo no deposite mi confianza ni en el dinero, ni en las circunstancias, ni en las personas, ni en los carros o en las propiedades que pueda tener. Que toda mi confianza pueda estar puesta en ti. De ti vendrá lo mejor, de ti vendrá la salvación, de ti vendrá la victoria que tanto necesito. Hazme descansar y que tu paz me llene, me inunde de esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Saber que todo va a estar bien. En ti, Señor, decido poner mi confianza. Sé que jamás seré derrotado y sé que puedo guiar con buen éxito a mi familia en el nombre precioso de Cristo Jesús.